¿Alguna vez has tenido esa extraña sensación de que algo no encaja en tu vida, incluso cuando todo parece estar en su lugar? Te levantas, cumples con tus obligaciones, te distraes, te agotas, pero en el fondo sientes que algo esencial está siendo ignorado. Como si vivieras con los ojos abiertos, pero aún así estuvieras ciego. Platón, hace más de 2000 años, describió esa sensación con una claridad perturbadora. En el libro Sepme de la República, nos presenta un mito que sigue siendo actual, como si hubiera sido escrito para nuestros tiempos: el mito de la caverna. Allí nos advierte: la mayor parte de la humanidad vive prisionera de cadenas invisibles, mirando sombras proyectadas en la pared, sombras a las que llamamos realidad. Pero ¿y si todo eso, redes sociales, trabajo, estatus, ideologías, fueran solo versiones distorsionadas de lo que realmente importa? Hoy vamos a descender profundamente en la caverna. Y si permaneces hasta el final, no solo comprenderás lo que quiso decir Platón, aprenderás a identificar las sombras que moldean tu vida, a reconocer tus propias cadenas y a comenzar el proceso de liberación interior. ¿Tienes el valor de descubrir qué hay detrás de tu realidad? Antes de que termine este video, entenderás cómo el mito de la caverna se aplica a tu vida moderna, emocional, espiritual, psicológica, y saldrás con herramientas prácticas para comenzar tu camino hacia la liberación. Platón comienza el libro 7 de la República con una imagen que, según él, resume nuestra condición en el mundo. Imagina a unos hombres en una morada subterránea parecida a una caverna, con una entrada abierta a la luz, tan amplia como la propia caverna. Dentro de ella, desde la infancia, estos hombres tienen las piernas y el cuello encadenados, de modo que solo pueden mirar hacia adelante. No pueden girarse, no ven la luz. Todo lo que perciben son sombras proyectadas en la pared frente a ellos, producidas por objetos que pasan detrás, frente a una hoguera. Y lo más perturbador, esas sombras son tomadas como realidad. ¿Crees que esos prisioneros puedan ver de sí mismos o de los demás algo más que las sombras proyectadas por la luz en la pared de la caverna? Le dan nombres a las sombras. Construyen su lenguaje, su moral, su idea de éxito y fracaso. Todo basado en imágenes falsas. ¿Te suena familiar? Ahora imagina que uno de esos hombres es liberado. Se levanta, mira a su alrededor y se espanta con el fuego. Al salir de la caverna, la luz del sol lo ciega, pero con el tiempo empieza a ver. Primero, le sería más fácil contemplar las sombras, luego las imágenes de los hombres y objetos reflejadas en el agua, y finalmente, los propios seres. Al final, contempla el sol, que representa el bien absoluto, el origen de todo. Pero cuando ese hombre regresa a la caverna para contar lo que ha visto, los otros prisioneros no lo comprenden. Creen que se ha vuelto loco, ridiculizan su dolor y rechazan su verdad. Si pudieran, matarían a quien intentara liberarlos y llevarlos a la luz. Esto no es solo un cuento filosófico, es una alegoría de todas las veces que alguien despierta y trata de ayudar a otros a ver. Y la pregunta que queda es: ¿estás dispuesto a ver la luz aunque duela? El mito de la caverna no es solo una metáfora política o epistemológica. Platón hablaba del alma, y para él, toda alma ya conoció la luz, pero la ha olvidado. En el diálogo Fedón, escrito poco antes de la República, Sócrates, en vísperas de su muerte, dice: conocer es recordar. El alma, antes de encarnarse, ya contemplaba el mundo de las ideas. Esta es la doctrina de la anámnesis, el recuerdo de la verdad que ya vimos antes de nacer. La educación, en este sentido, no es llenar un vaso, es despertar la memoria del alma. ¿Y qué representa entonces el mito de la caverna? El tránsito de la ignorancia al conocimiento, pero también de la inconsciencia al autoconocimiento espiritual. Platón insiste: esa ascensión no es solo racional, es una purificación interior. El alma justa es aquella que se aleja del cuerpo, de los deseos, de los placeres pasajeros,
y se vuelve hacia la contemplación del bien. En el diálogo Fedro utiliza otra imagen poderosa. El alma es como un carro alado, conducido por dos caballos, uno noble y obediente, el otro indomable y rebelde. La razón, representada por el cochero, debe dominar las fuerzas internas para ascender al cielo, pero para eso debe mirar hacia la luz, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Solo el alma, cuando contempla lo que es verdadero, se nutre y se alegra. La verdadera visión, para Platón, no es sensorial, es espiritual, y la mayor de todas las contemplaciones es la del bien absoluto, representado por el sol en el mito de la caverna. Platón lo describe como la fuente de la luz, de la verdad y de la vida, pero para verlo es necesario despojarse de las ilusiones, del orgullo, del ruido, y entrar en el silencio. Puedes recordar la luz que tu alma ya vio. Tal vez ya hayas vivido esto. Terminas el día con la cabeza llena, y aún así, con la sensación de que aprendiste poco de lo que realmente importa. Es como salir exhausta de un laberinto de información y seguir lejos de la salida. ¿Por qué? Platón nos da un mapa. En el libro sexto de la República describe la línea dividida, 4 etapas del conocimiento: eikasía, imaginación, sombras y reflejos, opiniones, rumores, apariencias; pistis, creencia, cosas físicas tomadas como verdades últimas; dianoia, pensamiento discursivo, razonamientos que usan hipótesis pero sin cuestionar sus bases; noesis, intuición intelectual, visión directa de lo verdadero, del bien. Así como la luz del sol vuelve visibles los objetos, el bien hace inteligibles las cosas del pensamiento. El error comienza cuando confundimos el primer peldaño con el último, cuando tratamos sombras como si fueran esencia. En lo cotidiano, eso ocurre de formas simples. Deslizamos el feed y tomamos tendencias como realidad. Confundimos popularidad con verdad. Aceptamos atajos sin verificar premisas. Quien ama la vista de las sombras cree saber, sin haber visto jamás el ser mismo. Aquí hay un riesgo real: vivir años guiadas por medias verdades, tomar decisiones sobre trabajo, amor y fe basadas en ecos, no en sustancia. Psicológicamente, esto se refuerza por sesgos. Confirmación: solo buscamos lo que está de acuerdo con nosotras. Disponibilidad: lo fácil de recordar parece más verdadero. Autoridad: si alguien grande lo dijo, debe ser así. Y cada pequeña recompensa inmediata nos mantiene quietas mirando la pared. La salida comienza cuando giramos el cuerpo, cuando hacemos mejores preguntas. ¿De dónde viene esta creencia? ¿En qué hipótesis me basé? ¿Y si estoy defendiendo una sombra? En la dianoia examinamos las bases. En la noesis buscamos el eje, aquello que ilumina todas las cosas. El bien es causa del ser y del conocer. Respira. Esto no es un salto espectacular, es un proceso de la imagen a la cosa, al principio, del ruido al criterio, de la prisa a la luz. ¿Y si la pared no estuviera solo afuera, sino también dentro? Aquí entra Jung, para mostrarnos las sombras internas que proyectamos en el mundo. Toma un cuaderno y escribe: ¿qué sombra tomé como verdad esta semana? Guárdalo. Volveremos a él en el capítulo 6. Conoces la escena. Son las 23:47. Prometes solo 5 minutos más. El pulgar desliza el feed. Video, anuncio, opinión, polémica. Cuando te das cuenta, pasó 1 hora. Y la sensación es de vacío, no de alimento. Platón llamaría a esto mirar hacia la pared. La diferencia es que hoy, el fuego se ha convertido en un conjunto de algoritmos que eligen qué sombras ves, y con ellas, lo que deseas, temes y compras. En el libro séptimo de la República, la pregunta es simple: ¿estamos viendo lo real o las sombras de lo real? En la vida moderna, esas sombras tienen nombres seductores: tendencia, viral, métrica, estatus. El riesgo:
Confundir visibilidad con verdad y ruido con sentido. Puedes pasar años orientando tu vida por reflejos y llamar a eso libertad. Guy Debord abre la sociedad del espectáculo con una frase que parece escrita para nuestro tiempo. Toda la vida de las sociedades en las que reinan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. El espectáculo no es solo entretenimiento, es una mediación permanente que nos aleja de la experiencia directa. Jean Baudrillard va más allá, en Simulacros y Simulación. El simulacro precede a lo real. Cuando el símbolo vale más que la cosa, vivimos por señales de valor. La foto del lugar importa más que el lugar. El post sobre el amor, más que el amor. El KPI de productividad, más que la vida misma. Señales de que estás en la caverna moderna. Mides los días buenos por la cantidad de notificaciones. Sientes ansiedad cuando el teléfono está lejos. Confundes estar informada con estar en paz. Actúas para la cámara y fuera de ella te sientes vacía. Pero existe salida. En Platón, la transformación comienza cuando el prisionero gira el cuerpo hacia la luz. En lo cotidiano, eso se traduce en pequeños actos de libertad. Ayuno digital ligero. 2 ventanas al día para redes, 30-40 minutos. Fuera de ellas, silencio. Curaduría activa. Sigue a menos, lee más largo, busca fuentes primarias. Test de realidad. 3 preguntas. ¿De dónde vino? ¿Qué falta? ¿Quién se beneficia? Domingo sin estatus. Un día a la semana sin publicar, medir o compararte. Solo vivir. En términos de Platón, cambiar el parecer por el ser. Queda la reflexión. Si el algoritmo solo te muestra lo que confirma quién ya eres, ¿quién podrías ser sin él? Y si la pared no estuviera solo en las pantallas, sino en la psique. Es hora de mirar hacia adentro, donde las sombras llevan nuestro propio nombre. Hasta ahora hemos hablado de las sombras fuera de nosotras, en las pantallas, en la cultura, en los discursos. Pero Carl J. Jung nos invita a un viaje aún más desafiante, las sombras dentro de nosotras. Para él, toda persona lleva en su inconsciente un lado oculto, compuesto por todo aquello que no quiere ver o admitir. Ese lado se llama sombra. La sombra es ese otro en nosotros mismos, que no queremos ser, pero somos. Imagina los rasgos de tu personalidad que escondes, rechazas o reprimes. Ira, envidia, miedo, deseo de control, carencia, vanidad. Jung no dice que estos aspectos sean necesariamente malos, pero advierte, cuando no los reconocemos, ganan poder autónomo. La sombra, si no es integrada, aparece en los sueños, en las crisis, en las proyecciones que hacemos sobre los demás. ¿Cuántas veces has juzgado a alguien con una intensidad desproporcionada? ¿Cuántas veces reaccionaste con rabia y luego te sentiste como si hubieras sido otra persona? Esos son signos de la sombra en acción, y tal como los prisioneros de la caverna, muchas veces creemos que el problema está afuera y no percibimos que estamos proyectando lo que rechazamos por dentro. En el lenguaje de Platón, es como si la pared de la caverna ahora estuviera dentro de la mente, y las sombras fueran rasgos de ti misma que te niegas a iluminar. Para Jung, el proceso de liberación comienza al reconocer la sombra, sin juicio, mirarla, sentarse con ella, no para alimentarla, sino para integrarla. No te vuelves iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y aquí sucede algo curioso. Al integrar la sombra, te vuelves más completa, más auténtica, menos reactiva. El impulso inconsciente pierde fuerza cuando es visto con conciencia. Platón nos enseña a salir de la caverna. Jung nos enseña a iluminar la caverna interna. ¿Alguna vez te sorprendió una reacción tuya, como si hubieras sido poseída? ¿Has odiado a alguien sin saber bien por qué? ¿Has sentido envidia y luego te culpaste por ello? La sombra actúa entre bastidores, y cuanto más la ignoramos, más nos gobierna. Toma ese cuaderno, escribe con honestidad. ¿Qué rasgo en mí rechazo más? No huyas, no racionalices, solo observa.
Ahora que hemos reconocido ese lado oculto, vamos a entender cómo se manifiesta en el mundo y el papel de la persona y la proyección en la construcción de nuestras máscaras sociales. Jung decía que todos usamos una máscara social. Es necesaria, nos ayuda a vivir en sociedad, cumplir roles, mantener relaciones. Esa máscara tiene nombre: persona. La persona es el sistema de adaptación o la forma en que nos presentamos al mundo. Pero hay un peligro silencioso. Cuando confundimos la máscara con nuestra esencia, nos perdemos de nosotras mismas. Te defines por tu trabajo, estatus, apariencia, religión, Instagram. Y si todo eso desapareciera, ¿qué quedaría? La persona es aquello que alguien no es, pero que los otros creen que es. Cuanto más invertimos en la persona, sin conciencia, más nos alejamos de la sombra. Y ese desequilibrio genera tensión. Lo reprimido comienza a filtrarse en críticas, reacciones exageradas, juicios. Aquí entra el concepto de proyección. Todo lo que nos irrita en los demás puede llevarnos a un entendimiento sobre nosotras mismas. Recuerdos, sueños, pensamientos. Proyección es el acto de ver en el otro aquello que no queremos ver en nosotras. Envidia, admiración, ira. Todo eso puede ser reflejo de partes nuestras no reconocidas. En lo cotidiano esto es sutil. Cuando criticamos a alguien por creerse mucho, quizás estemos reprimiendo nuestro propio brillo. Cuando idealizamos en exceso a una persona, quizás proyectamos en ella cualidades que deseamos desarrollar. Cuando culpamos al mundo por todo, quizás nos negamos a asumir nuestro propio dolor. Platón decía que ver la verdad exige esfuerzo y dolor. Jung agrega, verse a uno mismo con verdad es el comienzo de la sanación. Integrar persona y sombra es reconocer que no somos solo luz, pero tampoco somos solo oscuridad. Somos el punto de contacto entre ambas. ¿Alguna vez sentiste que tenías que mantener una imagen, aunque ya estuvieras cansada de ella? ¿Te has sorprendido reaccionando mal ante alguien sin motivo? ¿Te has sentido una impostora? Esos son ecos de la persona y la sombra en conflicto. Pregúntate, ¿qué imagen estoy esforzándome por sostener y qué está tratando de ocultar? Anótalo, obsérvalo, sé amable contigo misma. Ahora que la caverna interior ha sido mapeada, el viaje se dirige hacia la sanación, la práctica espiritual que enciende la luz desde dentro. Cuando el prisionero de la caverna sale y contempla el sol por primera vez, sus ojos duelen. La luz que revela también hiere, pero no porque sea violenta, sino porque los ojos aún no saben ver. Esta es la metáfora de la experiencia espiritual auténtica. No se trata de creer por costumbre, sino de reaprender a ver. Para Platón, el alma que busca la verdad necesita ser purificada. En Fedón, él dice, el alma que se aleja de las pasiones y de los placeres terrenales se vuelve ligera y luminosa, capaz de regresar a lo divino. Este proceso, llamado catarsis, es un vaciamiento interior, una limpieza de los excesos, ruidos, apegos, creencias rígidas, vanidades espirituales. Y ese tránsito se da muchas veces a través del dolor, de la duda, del silencio. Es el momento en que el alma se vuelve hacia Dios no por miedo, sino por sed de lo real. Carl G. Jung también comprendió esto. En Psicología y Religión afirma, la experiencia religiosa es el encuentro con lo luminoso, una presencia viva que transforma la conciencia. Esa experiencia no está atada a un dogma. Puede suceder en la habitación oscura, en una oración sincera, en un gesto de perdón, en una contemplación silenciosa, y tiene un efecto profundo. Restaura la visión interior. El corazón, antes nublado por resentimientos y distracciones, empieza a ver con claridad. Y con esa visión nace la compasión. El ojo del alma solo ve con claridad cuando es lavado por la lágrima del arrepentimiento y de la humildad. Paráfrasis inspirada en Carta Septe de Platón.
¿Alguna vez lloraste sin saber exactamente por qué, pero sentiste que algo se sanó por dentro? ¿Tuviste algún momento en que todo se silenció y allí parecía estar Dios? Ese es el inicio de la sanación de la visión. Cierra los ojos por 30 segundos, respira y pregúntate, ¿qué en mí necesita ser purificado para que pueda ver con claridad? Ahora que los ojos se han abierto, es hora de dar pasos concretos. Vamos a construir juntas un protocolo de liberación interior inspirado en Platón, en Jung y en tu verdad. Platón describe, al final del mito de la caverna, el momento en que el prisionero finalmente sale hacia la luz. Es difícil, es incómodo, pero poco a poco empieza a ver con claridad, y la realidad que antes dolía, ahora se vuelve fuente de alegría. Primero podrá ver sombras, luego reflejos en el agua, después los propios objetos, y por último contemplará el sol. República 516A. Esa secuencia no es solo simbólica, es un proceso real de transformación interior, y tú puedes empezarlo hoy. Aquí tienes un protocolo de 7 pasos inspirado en ese movimiento, del muro al sol. 1. Ayuno de sombras. Desinstala o silencia apps que alimentan la distracción automática. Durante 24 horas, evita noticias rápidas, scrolls infinitos y notificaciones. No es castigo, es claridad. El alma necesita silencio para recordar la luz. Se ha inspirado en el Fedro. 2. Escritura de la sombra. Abre el cuaderno. Sin censura escribe. ¿Qué evito mirar en mí misma? No juzgues, solo escribe. No estás tratando de ganar, estás tratando de ver. 3. Oración de lo real. Reza o medita por 10 minutos, pero con una única intención, que yo vea lo que necesito ver. La luz espiritual comienza con sinceridad. 4. Observación de las máscaras. Durante el día, anota momentos en los que actuaste solo para agradar, ser aceptada o evitar el rechazo. Esas son tus personas en acción. Al final del día, agradéceles y luego suéltalas. 5. Contacto con lo real. Pasa 1 hora sin ninguna mediación digital. Naturaleza, cuerpo, olor, textura, sonido. Regresa a lo concreto. Ahí es donde el alma respira. 6. Diálogo con la sombra. Lee lo que escribiste en el día 2. Reescribe ahora como si conversaras con esa parte de ti. Acoge, dialoga, ponle nombre. Cuando nombramos lo que escondemos, deja de asustarnos. 7. Acto de verdad. Haz una elección simple que represente la luz. Una conversación sincera, un perdón ofrecido, una verdad dicha con amor. Siembra un acto de coherencia y observa cómo florece. Este protocolo no es mágico, pero es una invitación. Salir de la caverna requiere práctica, no solo ideas. ¿Cuántas veces sentiste que sabías lo que necesitabas cambiar, pero no lograbas avanzar? Quizás lo que te faltaba era un mapa simple como este. Si algo de este protocolo te tocó, comenta abajo, yo elijo la luz, y comparte este video con alguien que también necesite salir de la caverna, aunque aún no sepa que está en ella. Ahora que atravesamos la caverna, queda un paso, el más difícil y tal vez el más bello, volver para ayudar a los demás. Al final del mito de la caverna, Platón describe un momento sorprendente y profundamente ético. Después de conocer el sol, el prisionero liberado regresa a la caverna. Él recordará su antigua morada, la sabiduría que allí era considerada, a sus antiguos compañeros de cautiverio, y entonces se alegrará por haber cambiado. República 516C. Pero al volver, no es recibido con honor. Sus ojos, ahora acostumbrados a la luz, ya no ven bien en la oscuridad. Y los otros prisioneros, al verlo confundido, se burlan de él. Si pudieran, matarían a aquel que intentara liberarlos. República 517A. Esta es una verdad dura. La iluminación no nos exime del mundo. Nos llama de nuevo a él
Y lo que hacemos con esa luz es una elección. Aquí nace la ética del retorno, la responsabilidad de compartir lo que hemos visto, de servir, enseñar, cuidar, no como salvadores, sino como testigos de la luz. Jung también lo sabía. El encuentro con la sombra es solo la mitad del viaje. La otra mitad es volverse entero, y eso incluye actuar en el mundo. La fe sin compasión es ego espiritual. El autoconocimiento sin servicio es vanidad. La verdadera sanación desborda. ¿Has sentido alguna vez que tenías algo valioso para ofrecer, pero no te creyeron? ¿Has intentado advertir a alguien que amabas y fuiste rechazada? Sí, a veces la luz duele, pero también calienta, ilumina, orienta. Piensa, ¿quién está en la caverna que acabas de dejar? No necesitas convencerlo, basta con encender una vela y esperar a que vea la luz por sí mismo. Ahora llegamos al final de este viaje, pero como todo final, también trae un nuevo comienzo. Es tarde. La caverna está en silencio. Las sombras aún bailan en las paredes, pero ahora sabes que son sombras. No porque alguien te haya convencido, sino porque has visto la luz, aunque sea por instantes, aunque sea con dolor. Platón nos dijo que el alma no aprende, sino que recuerda. Conocer es recordar. Fedón 72e. Jung nos recordó que el inconsciente solo pierde poder cuando es llevado a la conciencia. Todo aquello que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Aion Pararara 126. Lo que este video ofreció no fue una respuesta, fue un espejo, una antorcha, una mano tendida en la oscuridad. Si algo en ti se movió, si nació una duda, si una sombra recibió un nombre, entonces el viaje ha comenzado y es tuyo. Cuida de tu luz, no para que brille más que la de los demás, sino para que, en tu presencia, los otros recuerden que también pueden brillar. ¿Has sentido que después de comprender algo profundamente, nunca más pudiste mirar de la misma manera? Ese es el verdadero despertar. Si este video tocó tu alma, suscríbete al canal. Deja un comentario diciendo qué viste hoy con nuevos ojos. Tus experiencias pueden ayudar a otras personas. Y compártelo con quienes aún viven entre sombras. Porque al final, cuando los ojos cambian, el mundo cambia.